bienvenida al doctor Francisco Cavalotti, abogado político, ex candidato a gobernador de la provincia de Santiago del Estero en el 2008, y como moderador tenemos al licenciado Martín Vega. Bueno, le damos la palabra. Un aplauso. Hola. Bueno, buenas noches a todos. Vamos con el tercer y último bloque, como decía aquí la presentadora. A felicitar y agradecerles primero al público, a todos los que están aquí, a los oradores. Realmente muy importante ver la visión histórica, el análisis, las instituciones. Y ahora vamos con uno de los protagonistas. De paso, voy a dispensar al doctor José Luis Zavalía, que por problemas familiares personales no ha podido estar presente hoy, pero él realmente quería estar, era importante para él. Así que, y por supuesto felicitar a la fundación, a la biblioteca, a las bibliotecas, a Ezequiel, al doctor Molina, a todo el equipo de trabajo que realmente es muy, muy importante, ¿no? Y bueno, como decía, aquí tenemos a uno de los protagonistas, un referente de nuestra historia política contemporánea santiagueña, el doctor Cavalotti, como decía la presentadora, ex precandidato a gobernador, diputado provincial 2 veces, y es más, el doctor hasta hace poco también ha estado en campaña por candidato a diputado nacional por Unión por la Patria, de Frente Renovador, y bueno, lo que es Cruzada Santiagueña. El mismo doctor lo dice, es un militante de años del peronismo. La verdad que bueno, es un privilegio presentarlo y bueno, lo vamos a escuchar, doctor. Gracias. Bueno, me siento, quiero decir antes que empezar a abordar el tema, absolutamente complacido, gratamente complacido, y felicito a la biblioteca, a la operación, a este Instituto Federalismo y Libertad, la iniciativa. Es muy importante los cenáculos de debate, de exposición. Felicito a quienes han precedido en el uso de la palabra, licenciado Santillán, doctor Parnás, doctor Toniolo, de todos los organizadores y presentes que tienen la inquietud, primero de organizarlo y de estar presentes. Recién cuando decía político, yo siempre es decir, yo no soy un político, yo no soy un indiferente de lo mismo, soy un abogado, he vivido toda mi vida en el ejercicio de mi profesión de abogado, y no soy un indiferente. Y esa falta de indiferencia me ha llevado a siempre involucrarme en los procesos políticos, a participar. Nunca he sido un testigo tibio de la historia, siempre he sido un protagonista. Muchas veces equivocado, pero he sido protagonista. Entonces, nunca he sido un testigo de la historia. Entonces, como Juan lo bien lo expuso recién, el humo sin voz, sentido figurado, convirtió en magistrado. A mí las circunstancias me han llevado a ocupar. He sido 3 veces electo diputado provincial, invitado siempre en el peronismo. Y abocándome ya a desarrollar este tema vinculado a lo que se ha dado en llamar el santiagueñazo. Creo que ha sido un fenómeno sociológico que la parte final, lo que decir al final, ha sido un fenómeno sociológico que tiene un proceso histórico de arrastre, que es son políticas nacionales que han ido sojuzgando al santiagueño y conduciendo al santiagueño a 2 caminos: o irse. Tanto es así que todos sabemos que existen más santiagueños viviendo fuera de la provincia que en la provincia. Somos 1.016.000 habitantes y fuera de la provincia más de 1.000.000 santiagueños. Otros, a depender de una función, el Estado donde cada vez ha sido más presente el Estado, en una función cómoda, ha sido más fácil, sobre todo en unos años, ha sido más fácil contenerlo con subsidio al desempleo, que se ha llamado empleo público,
generar políticas genuinas de desarrollo. Santiago del Estero llegó a producir el 3% del Producto Bruto Interno hace 100 años. Hoy no produce el 0,5%. Siendo una provincia, somos la quinta provincia productora de soja y de maíz. Pero no hay una fábrica no hay, que utilice la materia prima. Una. Catamarca, Tucumán, que no tienen su volumen, el 10% lo tienen. Pero vuelvo a Santiagueñazo. Santiagueñazo fue un fenómeno sociológico incomprensible. De verdad, lo que hablaban, lo que se dieron la palabra, no debemos olvidarnos que del año 87 asume la provincia del ingeniero Iturri. Que no debemos olvidarnos que a partir del 2005 la República Argentina era un país con una economía nacional absolutamente complicada, conflictiva, carente de recursos. La República Argentina no se debe olvidarse que solo 5 provincias no tenían bonos. Hay que hablar, para hablar de política hay que hablar de realidades. Una de esas provincias era Santiago del Estero. Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe tenían bonos, creo que deben saberlo. Los LECOB, en fin, todo el tipo de cuasi monedas que hubo. Solo 5 provincias no tenían, una de ellas era Santiago del Estero. Santiago del Estero, con mayor razón, durante los últimos 100 años, como bien se indicó, tiene una dependencia absoluta de la coparticipación federal. La masa coparticipable y la cuota parte que nos corresponde siempre ha sido el determinante de nuestro desarrollo, de nuestra vida institucional. Esa es realidad socioeconómica. La falta de empleo propio e independencia, que le dé al hombre independencia en las decisiones y en la autodeterminación. Hay lamentablemente un viejo axioma que dice que el que controla tu sustento controla tu voluntad. Santiago del Estero siempre el Estado ha sido el gran factor determinante del empleo. Por lo tanto, la clase política ha sido el determinante de la voluntad. Es un fenómeno sociológico, y digo incomprensible, por algo que se ha dicho aquí también, que hubo un trastorno económico producto de políticas neoliberales implementadas por el doctor Carlos Menem. Santiago del Estero era una provincia que no había privatizado su sistema jubilatorio. Santiago del Estero todavía sigue siendo estatal el Banco Santiago del Estero. En el gobierno de Iturri, en el gobierno de ingeniero Mujica. Santiago del Estero era una provincia condicionada absolutamente por los aportes del Tesoro Nacional. Todos los aquí presentes deben haber escuchado seguramente la famosa expresión ATN. Santiago del Estero vivía recurriendo a los ATN. ¿Qué eran los ATN? Los aportes del Tesoro de la Nación. Hoy actualmente lo sigue siendo, no se equivoque. Además que le han cambiado el nombre, o le llaman Fondo de Libre Disponibilidad. Porque antes eran ATN, ahora es una herramienta que tiene el presidente de la Nación, o el Ministerio de Economía de la Nación, el Ejecutivo Nacional, se llama Fondo de Libre Disponibilidad. Son el complemento de la coparticipación. Había, es real lo que se dice, una mora en el pago de los sueldos de 4 o 5 meses. Que ahí entra a juzgar. Yo he sido protagonista de eso, que no lo entiendo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo era un opositor político al
gobernador Mujica cumplía escrupulosamente con el pago de los sueldos mientras tenía los recursos. Abruptamente se dejaron de remitir recursos para muchos programas. Programas de asistencia social, la gran parte de la masa dineraria destinada a los sueldos. Durante mucho tiempo se había impuesto la necesidad, si recuerdo bien, era el doctor Vélez, ministro del Interior, la necesidad de que se dicte la ley ómnibus. Era un recorte de exactamente, creo que Juan lo dijo el doctor Tonel, el 50% de reducir los sueldos. Desaparecían partidas extras, como comisiones de servicio, horas extras. Había que concluir con designaciones, no existían los contratos de locación de servicio, nunca existió locación de servicio. Eran los simples contratos, derecho administrativo. Lo que significaba dejar cerca de 2.000 y pico, casi 3.000 designaciones. Fueron creando fueron creando caldo de cultivo propicio para generar el mal humor cívico, el mal humor de la gente, el mal humor público. Y obviamente el único punto en el cual confluía ese malestar era necesaria y legítimamente la política, los factores activos de la política, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, funcionarios vinculados a ellos. El detonante es que el 16 de diciembre, que sucedió el 15 y el 14 de diciembre, para operar como disparador o detonante, nadie lo sabe. Fue el pueblo santiagueño que, en una protesta, yo recuerdo, lo he vivido, salí de tribunales, pasé por la calle Alvear, por atrás de la calle Gobierno, había un grupo de gente del sindicato de Vialidad, el IPSE, incendiando una cubierta frente entre la calle Gobierno y la Plaza San Martín, que ahí comenzó todo ese fenómeno. Docentes que se sumaron, otros empleados públicos que se sumaron. Cuando yo llegué a mi casa ya había estallado, ya estaba prendiéndose fuego la casa del gobierno. Yo me permito disentir con creer que fue la voluntad sola del pueblo santiagueño determinante. Porque el doctor Fernando Lobo, había asumido 40 días antes, o 40 días antes, renovado su gabinete con garantía del gobierno nacional, con participación, no me acuerdo qué funcionario vino del gobierno nacional, formó un gabinete integrado por, entre otros, Luis Enrique Uriondo, doctor Ramiro López Bustos, el ministro de Economía era Antonio Acef, que venía de ocupar altísimos cargos en el gobierno nacional. ¿Qué pasó esos 40 días? Que no se remitieron los recursos económicos y a la semana de asumir Schiaretti ya habían estado ingresados a la provincia. ¿Qué a la semana? A las 48 horas de asumir Schiaretti ya estaba a las colas en el Banco Santiago. Yo tenía mi estudio en la San Martín y Garibaldi, en San Ustedes. Entonces vi las colas del Banco Santiago, que está en la Belgrano, que llegaba hasta cerca de mi casa, 2 cuadras de cola, la gente para cobrar los sueldos. ¿Cuál fue la razón sincera y de fondo? ¿Por qué no se le emitieron los fondos una semana antes? Lo mandaron una semana después. ¿Cuál fue la causa? Un fenómeno sociológico partiendo de un conflicto económico. En lo esencial y en lo institucional, voy a coincidir con Juan, el doctor Tonel, muy poco ha cambiado en la provincia de Santiago del Estero. Entonces,
podría hablar mucho, hago un esfuerzo tirarme mental para acotar, para no dilatarme, para no convertirte en un monólogo cansador, pero una respuesta que nadie ha dado, nadie ha explicado. ¿Por qué han esperado 4 meses que se genere lo que se genere para las semanas comenzar a enviar los recursos? No hay una denuncia por malversación o desvío de fondos. Simplemente los fondos no se remitieron. Hay personas mayores aquí, el doctor Estoniolo, otros muchachos. Fernando Lobo asume con el compromiso de la inmediata remisión de los fondos para pagar los sueldos. Si no, Fernando, el doctor Lobo no asumía. Me consta. Era opositor. Yo era un representante de lo que se llama el juarismo. Pero aclarar que Juárez en el 97 se fue, ¿sí?, dejando importe como para pagar 3 meses de sueldo. Eso es un hecho público y notorio y por todos conocido. Fernando Lobo asumió, me acuerdo, y puso como condición, y el representante, digamos, el garante de eso fue Antonio Acer. No sé si antes o después había sido secretario de Industria de la Nación. Estamos recordando recién con alguien. Antes, secretario de Industria de la Nación, de Carlos Menem, vino el ministro de Economía de doctor Fernando Lobo. ¿Por qué no le mandaron el dinero a esos 40 días? ¿Qué pasó? Un fenómeno sociológico. Se exaltó la sensación, la legítima necesidad, angustia, preocupación del salteño traducido en ira, y orientada obviamente a quienes veían sus responsables de su malestar, es el poder político, llámese ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Por qué digo que es un fenómeno sociológico que no comprendo por esta expresión que nunca nadie explicó? Más antes debo decir que también ustedes, si no lo han vivido por una cuestión generacional, algunos lo han vivido, mi compañero Juan, otros lo han leído. En la nación argentina, antes de las vísperas de la reforma constitucional del 94, hubo un fervor liberal en la economía. Deben recordar la convertibilidad, el proceso de privatización de empresas públicas. Y comenzó a usarse una palabra que es necesario que se lo repita. Se decía que había regiones de las provincias de la República que eran inviables. ¿Se acuerdan? Bueno, el señor Sepanló, Domingo Cavallo, decía, hay provincias inviables que deberían formar parte de regiones. Ese antecedente es el antecedente que después en la Constitución del 94 se divide la República en 5 regiones. Hay que saberlo. Y ya Cavallo hablaba de que había provincias como Santiago, Catamarca, que eran inviables y que debía formarse un bloque. Que Tucumán, Santiago, Catamarca y Tucumán, no sé si Salta y Jujuy, también hablaba de Salta y Jujuy, debería ser una región y ser tomadas una sola estructura institucional. ¿Se acuerdan de la inviabilidad de Santiago del Estero? Si a mí me preguntan, por lo vivido, por no haber sido testigo, ese es un atisbo, es un indicio del por qué no se remitió a Fernando Martín Lobo los recursos que a la semana del incendio se remitieron a Santiago. Nadie hasta el día de hoy honradamente lo puede explicar, y me lo explicó en aquel momento.
no era partidario, yo era un opositor total en ese momento, pero un hombre de bien. No es porque ha muerto Fernando López, dice que es un hombre de bien. Todos los aquí presentes que lo han conocido saben que es un hombre de bien. Como es Ramiro López Busto, que vive, Neguriondo, Antonio Acef, secretario de Internación de Ministro de Economía de Santiago, que prendan fuego la provincia. ¿Qué aprendimos? Nada. Fue el 16 de diciembre, el 14 de mayo del 95, al año y medio fue reelecto el gobernador, doctor Carlos Juárez, gobernador de la provincia de Santiago del Estero. Que en un año hubo una amnesia colectiva monstruosa. Pero eso es el episodio. Voy a referirme ahora, en la continuidad del análisis. Yo no pretendo reivindicar nada, pretendo que no me mientan. Simplemente. Hubo un legítimo encono público contra los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que yo he participado de eso, como lo hay hoy. No se equivoquen, pero hoy se pagan los sueldos. Hoy se pagan los sueldos. Y hoy se dan bonos. No en función de productividad, de desarrollo, crecimiento. Y somos todos santiagueños. No en base a productividad, desarrollo y crecimiento y calidad de servicio. No. Porque hay un exceso dinerario. Faltaba en aquel entonces. ¿Y justifico el manejo del Estado en aquel momento? No. El Poder Judicial tampoco. Que lo de Santiago del Estero sirvió al mundo, como dijo recién. Lo dijeron todos los que preceden uso de la palabra. Sí, lamento que los santiagueños no sé cuánto hemos aprendido. Miren, así como el doctor Estoñolo hace muy bien, hace referencia a parte de su vida, que la ratifico, la conozco, y digo, soy mayor que él y el admitivo y doy fe de la veracidad de todo lo que ha dicho. Ustedes saben que, perdónenme la autorreferencia, un episodio, asumo como diputado yo en el año 1995, antes que el doctor Darío Moreno yo era presidente del bloque. El juarismo tiene minoría en el 95. La Unión Cívica Radical, movimiento viable, hasta el momento Memoria y Participación tiene representantes. Yo incorporo, y esto viene al santiagueñazo y a algo vinculado a mi provincia, a nuestra provincia. Yo por un proyecto de ley, lamento profundamente no haberlo traído. Iba a traerlo, ayer dije lo que iba a llevar, me olvidaba, iba a tribunal, no iba a traerlo. Pero lo pongo a disposición de los que quieran leerlo. Lo mandé a Poder Ciudadano en su momento y tuvieron concepto, tengo. Un proyecto de ley que lo aprendí en la militancia política. Recuerdo, recorría yo en el año 94 la provincia y veía camiones con colchones, cines, camas, repartidos por candidato de Bertolino, Comisión Federal. Yo dormía en la camioneta, en el auto, no teníamos un hotel, yo representando de Juárez. Soy diputado, segundo término en la lista. Y era un proyecto de ley donde yo veía que el clientelismo, y ahí viene el tema, el clientelismo, que la política en Santiago del Estero dejó de ser una confrontación de ideas o de hombres, en función de ideas y de proyectos, para convertirse en un enfrentamiento de hombres en función de caudal de dádivas y recursos económicos.
independientemente de las cualidades personales, de las calidades personales y de las ideas. Y con mucha y legítimo derecho digo, vi a mi pueblo que seguía eso, no las ideas, las cualidades ni las condiciones personales, sino que le daban. Entonces, hubo un proyecto de ley aplicando un razonamiento de Sor Juana Inés de la Cruz que dice: ¿quién es más de culpar? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? Yo creo que es más culpable el que paga para pecar. Es un proyecto de ley que me ha caracterizado, y aquí un periodista, como me han escuchado, 3 cosas. Se prohíbe el traslado de electores. El elector tiene que motorizarse el día del comicio como se traslada todo el día de su vida. La ley Sáenz Peña, que en todo caso es la responsable del populismo y no el peronismo, que es el sufragio obligatorio, universal y secreto, divide las provincias, a cada provincia la convierte en distritos electorales. Los distritos electorales en circuitos electorales, donde el electorado no tiene derecho de votar ni de optar a elegir, a votar a otro circuito que no sea el de su domicilio. D'Alessio Gómez, cuando fundamenta, pretendía que el elector no tenga que trasladarse más de 2.000 metros de donde vive para evitar ser trasladado y su voto manipulado, mercantilizado. Hablo del año 1914, perdón. El voto, decía, la venalidad del sufragio se convertiría en el arma homicida de la República. Circuito electoral. Yo tengo 18 años de edad, voto en la escuela Zorrilla. Cada uno vota en su mismo lugar, a cambio del domicilio. Nunca se entendió eso. Entonces, prohíbe el elector. Prohibir el reparto treintediante de bienes o servicios, los famosos bolsines, favores políticos. No fue ley, no por culpa de nosotros. Movimiento Viable, pensando que era una trapisonda nuestra, demoró me acuerdo, una anécdota personal, me llamó el doctor Jari y me pidió que lo retire. Dije, no, esto le digo a mi hija. Quiero una provincia donde la gente vote a los hombres en función de las ideas, de sus condiciones de vida, no de lo que le dan. No me dijo nada. Y lo he aprendido recorriendo los caminos por usted. El señor principal, todos lo saben, es cierto, los principales operadores de él. Lo callado, también, listo. No. ¿Qué tiene que ver eso con el santiagueñazo? Mucho. El santiagueñazo tuvo un momento de grandeza y reaccionó. Podría decir, probablemente quisiera casi insinuar que fue instrumento de alguien o de algunos que supieron captar el mal humor, el descontento, la legítima ira y reproche que tenía el pueblo santiagueño para con los poderes del Estado, porque no le pagaban los sueldos, porque en los hospitales no se atendía adecuadamente. Ahora yo le quiero preguntar a todos los presentes, ¿cuándo se atendieron adecuadamente los hospitales de Santiago del Estero? ¿Hoy se adecuan? ¿Hoy se atienden? No. Santiago del Estero en aquel entonces tenía 120.000 hectáreas, 110.000 hectáreas bajo riego. Hoy no llegan a 40.000. ¿Qué significó con eso? Fíjese la cantidad de gente que tenía para autoabastecerse con su producción y su trabajo. Hoy no existe más. Hoy son asesinados los empleos públicos de la municipalidad de Beltrán, Forro, Fernández, Clodomira, etcétera, etcétera, etcétera.
Caño, coordinadora, y no hay un santiagueñazo. Entonces, no quiero extenderme, no quiero... Santiagueñazo es un fenómeno sociológico. Santiagueño reaccionó con razón, expresó en las instituciones que entendía que lo sojuzgaban o no lo comprendían o no lo atendían, volcó su desconformismo legítimo. Voy a coincidir con el doctor Estoniolo que aprendimos poco, muy poco aprendimos. Dicho que al año y 5 meses, fue reelecto el doctor Carvajal, que le quemaron la casa. Algunos que fueron diputados, de los cuales yo también fui diputado, también fueron presidentes diputados. López Casanegra hoy es el principal operador de obra pública de la provincia, desde hace 20 años. Le prendieron fuego a la casa, el padre. Entonces, otros funcionarios han sido electos en otra área de los municipios. Entonces, ¿qué aprendimos? Aprendimos que debemos tener memoria y recordar que hubo un episodio del pueblo santiagueño cansado de la ingobernabilidad. La provincia estaba mal gobernada, objetivamente, ¿verdad? Mal gobernada. 4 o 5 meses creo que eran de demora en el pago de los sueldos. Fueron el caldo de cultivo propicio para que los grupos santiagueños generen todo lo que generó. Hay un detalle que usted fíjense en la crónica que firmó recién. El periodista de TN, Bazán, estaba filmando presente antes que se vuelque la primera camioneta. Bazán de TN. En esa época había un vuelo a Santiago por día, o 2 por semana. Entonces Bazán estaba transmitiendo. Antes que la gente entre a la casa de gobierno ya estaba transmitiendo TN. O no, pongan el video y véanlo. Yo no soy defensor de ningún gobierno de aquel entonces. Pero sí soy defensor de la verdad. Y no me gusta que manipulen, al menos de la verdad que la cual yo estoy convencido. Por eso estoy sentado aquí. No por decir el pueblo heroico y valiente tomó la justicia por su mano y prendió fuego a las instituciones para hacer escuchar su protesta y cambiar el curso de la historia en la provincia. Porque no cambió el curso de la historia en la provincia. No solo que no cambió, no voy a decir qué, porque obviamente tengo un color político. No voy a decir, la ira del santiagueño heroico se valió de su heroísmo. No es verdad. No es verdad. Ya les he dicho para nada 2 cifras. 76% de los santiagueños viven en aporte del Tesoro Nacional. Con los IFE, 76%. Quiere decir que el 76% de los santiagueños no tienen de qué vivir. Y no hay un santiagueñazo. No hay un santiagueñazo. Coincido con el doctor Estoniolo. Yo le probé juicio político al fiscal general. Él dijo algo, si lo dijo, pues sabe. El fiscal general dice, después de Dios estoy yo. Lo dice. No hay un santiagueñazo. Él la dejó libertad a gente que estuvo preso años. Tuvo que absolver por la pésima institución penal. Él está presente. Diga que estoy equivocado, si estoy equivocado. Y no hay un santiagueñazo. Tenemos los sueldos más bajos de la República. Lejos. Y no hay un santiagueñazo. Entonces,
no fue el actitud heroico y valiente del pueblo que se sublevó ante el impiadoso proceder. Fernando Lobo era incapaz de levantar a voz a nadie. Otro tanto Mujica. Sépanlo si no lo saben. Si lo saben, evóquenlo. ¿Qué pasó? Pues que querían, desde una concepción liberal y unitaria, que era inviable una región, a varias regiones de la República, entre ellas Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán. Bueno, porque tienen Santiago del Estero y Catamarca, y insertarlo en el Tucumán. Eso lo hemos olvidado, ¿saben? Yo no. Y ustedes que son jóvenes y que me han invitado a mí aquí, y le agradezco profundamente, vengo aquí a desahogar mi conciencia, no de político, de santiagueño, que no he sido nunca en mi vida testigo tibio de la historia. Soy protagonista de la historia. Muchas veces, más de las veces me he equivocado que la que he aceptado. No importa. Entonces, creo que nos debe a los 30 años, dentro de unos días, de conmemorarse el 16 de diciembre del año 23, 30 años de santiagueñazo, buscar esto. Buscar. Probablemente vivimos en una república con una injusta distribución de riquezas, en donde la constitución de la nación que impone que las provincias deben tener igual grado de probabilidad de desarrollo y calidad de vida no se respeta. Recién el doctor Estorniolo hacía una propuesta que hablaba de la vinculada a la independencia del Poder Judicial. Hay un problema. La constitución de la nación no se respeta, no se cumple. Ni la constitución de la provincia. La constitución de la provincia impone la necesidad de una oficina, de que haya organismos que tengan el poder de la oposición. Y en Santiago del Estero se eligió el presidente del bloque de diputados frente a una oficina que supuestamente controla la gestión pública de la oposición. ¿Qué resolución de la Auditoría General de la Nación? El Gobierno Nacional, ninguna. La Sindicatura General, ninguna. El Tribunal de Cuentas de la provincia, ninguna. Entonces, está en nosotros el problema, no en la ley. No está en la literatura, en la ley, en la gramática, en la Constitución. Hablaba bien recién el doctor Estorniolo del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura formal, está bien. Lo que pasa es que está reglamentadamente de una manera horrorosa, ejecutada peor todavía. Peor. Hablaba de la Constitución de Jujuy y de Mendoza. Santiago del Estero tiene 2 mandatos. La de Mendoza y Jujuy también de 2 Mendoza. 2 mandatos. Y prohíbe el cónyuge, el hijo y hasta los afines hasta el segundo grado, el cuñado, puedan ser los sucesores del gobernador. El problema es que la ley no se cumple. El problema no está en la ley. El problema está en nosotros, los hombres, que no la cumplimos. Y del pueblo, que cuando se pide que se la cumple, no la escuchan. Vuelvo a decir, no quiero excederme, ni abusar de la paciencia de la audiencia, del auditorio. Santiagueñas fue un episodio importante. Cambió poco en Santiago. Maduró Santiago del Estero. Santiago del Estero tiene bajo cultivo 1.200.000 hectáreas. 1.100.000 la cultiva gente de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Chaco. Tenemos la mayor cantidad de población ganadera de todo el norte junto.
el 80% es de santafesinos, chaqueños, cordobeses, porteños. ¿En qué nos ha cambiado el santiagueñazo? No encuentro en qué. No encuentro en qué. Seguimos siendo indolentes a la literatura de ley, con nuestras leyes. Bien lo ha dicho él, que es magistrado y un buen magistrado. No lo digo para adular, yo no adulo a nadie. Pero si es injusto, sería injusto con él si no lo digo. Y él sabe que tengo razón. Ayer estaba la doctora, fue una excelente magistrada laboral. Y no se fue. Recuerdo, yo era diputado y era la voz cantante de la ley de reforma del Código de Procedimiento Laboral, ¿se acuerda, doctora? Y no pasó el examen, no sé quién le tomó el examen. Ella profesora, lo que tomaba un examen y la profesora no pasó. No sé qué pasó. Entonces, ¿qué pasó con el santiagueñazo? No lo sé. Lo que sí sé que no sirvió para que cambiemos para mejor. No sé en qué cambió. Quisiera que alguien alguna vez en la vida me lo diga, para exaltarlo como un recuerdo de algo que el santiagueño quisiera hacer. Probablemente. Fue un fenómeno sociológico de neta raigambre santiagueña, tengo mis serias dudas. No lo creo. Discúlpenme. ¿Por qué disculpar? Porque digan mi verdad. Explíqueme cómo Bazán llegó antes que Prenda Fuego a la casa William, estaban tomando crónicas, haciendo crónicas fílmicas. Ahí está, usted lo pasó recién. ¿Quién le avisó que iba a pasar eso? ATN. Eso fue a las 11 de la mañana. Yo lo he vivido. Es que toma a las 11 de la mañana. ¿Cómo hizo para venir? ¿Cómo sabían? ¿Por qué no mandaron a Fernando Lobo, todos los funcionarios de la nación que mandó, caballo, los recursos, 40 días antes, 30 días antes, para evitar lo que pasó? El que tenga esa respuesta va a saber tomar la verdadera dimensión de que ha sido el santiagueñazo. El que no la tenga la respuesta, bueno, fue un episodio. El pueblo que prendió fuego la casa de muchos dirigentes políticos. Y después lo volvió a reelegir a muchos de ellos, ¿no? Y que hoy están insertados gobernando la provincia. Como asesores, como operadores. O como contratistas, como prestatarios de servicios del Estado. Así que fue un fenómeno sociológico, para mí, hasta el día de hoy, incomprensible. Que ojalá, que cada vez que se lo evoque, sirva para poder transmitir la necesidad de que ese espíritu de saber protestar ante la injusticia, ante el desgobierno y ante lo que no se debe soportar ni tolerar, sea una constante en nuestro pueblo. Si una vez se lo hizo, al menos creamos, convenzámonos de que fue un acto auténtico, genuino, de legítima rebeldía santiagueña. El santiagueño guarda en su alma ese fuego no el fuego, no que queda focos ígneos, sino el fuego de sublevarse, rebelarse, ser capaz de realizar actos como de esa naturaleza. Ojalá. Mientras tanto, santiagueños es un incendio que para mí no tiene mucha explicación en lo autóctono, en lo propio. Probablemente soy uno de los pocos que dicen eso, o el único. Porque hay un detalle. Yo lo he vivido desde la independencia del razonamiento. Yo voy a contar un episodio. Cuando salgo de tribunales, paso por el alvear, me para la policía, porque había gente que estaban ahí.
Viene un periodista y me hace una nota. Si usted doctor, porque era el acuerdo Juárez Mujica, no dice el acuerdo. Ya se había roto el acuerdo Juárez Mujica. El acuerdo Juárez Mujica fue una imposición de Eduardo de Vélez, ya se había roto. Yo hago una reflexión torpe. Digo, sí, yo no estoy de acuerdo que se queme, pero nuestro corazón está con llamas eso. Llegó a mi casa, en la Dorrego Independencia, y mi esposa que está ahí presente me dice, Pancho está prendiendo fuego la casa del gobierno. N se le enteró antes que yo acababa de pasar por ahí. Bueno, digo eso porque me gusta este tipo de encuentros, veo gente joven. Y vamos a tomar el santiagueñazo como una epopeya histórica. No voy a decir para que volvamos a prender fuego nada, sino para saber tener la conducta adecuada para saber resistirnos al despotismo, al desgobierno, a la corrupción, y a que se ultraje nuestros derechos. No necesariamente prendiendo fuego y destruyendo bienes del Estado, eso viene de todos, sino para adoptar actitudes electorales o de vida que tengan el mismo sentido que su fuego que acabo de ver. Para terminar, me siento muy complacido de haber estado aquí. Les agradezco profundamente la invitación, felicito a los organizadores y como digo, nunca he sido testigo tibio de la historia, he sido un protagonista de la historia y esa historia la conozco. Por eso la digo, estaba de acuerdo con cómo funcionaban las cosas institucionalmente en aquel momento, no, estaba de acuerdo. Pero tampoco estoy de acuerdo de que la provincia de Santiago del Estero sea parte de una región inviable. Menos aún estoy de acuerdo. Gracias a todos por la paciencia de escuchar. Quien quiera formular alguna pregunta o... Bueno, dado el tiempo, vamos a aceptar dos preguntas al menos para que no se queden con las ganas de preguntar a semejante eminencia de la política santiagueña. Si alguno tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Parte, doctor, agradecerle su presencia. A modo de reflexión, no, siéntese por favor. A modo de reflexión también y como pregunta abierta es, en el libro que hemos editado yo sostengo que estamos inmersos en un sistema que se llama subdesarrollo sustentable, que básicamente a pesar de tener indicadores positivos en muchas cosas, siempre estamos en un rango que oscila, pero siempre en un mismo nivel del subdesarrollo. Y queda en evidencia, dado que las prácticas que menciona usted se las hacía hace 30 años y se las sigue haciendo hoy. Mi pregunta es, porque uno de los ejes, el subdesarrollo sustentable es por un sistema político caudillista, un sistema económico rentístico y prácticas sociales y culturales que fomentan el autoritarismo y la improductividad. La gente demanda eso. El tema es, hoy en día, dado a la carencia de una discusión de ideas y que las sociedades se vuelven más transaccionales, es decir, yo hago esto, pero se me da aquello. No por convicción, no por valores, no por ideales. Creo que es una pregunta abierta cómo se hace para que Santiago pueda, de alguna manera, torcer el rumbo de su historia, para que no permanezca siete paribus en el mismo lugar, en el subdesarrollo, dado que la sociedad tiende a ser más transaccional y cada vez por menos. Entonces, por un lado eso y por el otro felicito que estemos de acuerdo que no tiene que volver a pasar esto, no tiene que volver a haber un quiebre institucional. Siempre por dentro de los procedimientos legales que promueve la Constitución y la ley. Comprendo. Creo que como todos los órdenes de la vida,
en Santiago del Estero, pero usó una palabra que no es de la política. Hace falta, no sé si muchos apóstoles. Esto que ustedes están haciendo es una apuesta, fue suerte de apostolado del deber ser. Ojalá que esto pueda hacerse ante, voy a poner una cifra absurda, 100.000 personas, para que entendamos que no se puede, que el miedo siempre tiene que estar en nivel inferior al sentido de dignidad de las personas. Que la gente entienda que quien se perpetúa en el poder es porque debería haber sido el día antes. Que la gente entienda que en cada proceso electoral hay una herramienta, un papelito, es un arma, se llama el voto, que debe saberlo usar para no prender fuego, para no tener que llegar a eso. Que la gente entienda que, como yo he entendido siendo muy joven, que no se debe ser indiferente. Por eso me alegro de los que están aquí presentes. He dicho, ojalá haya 100.000. Que han dejado sus tiempos, sus horas, sus trabajos, sus gustos, para estar sentado aquí hace 3 horas y media que están aquí, 4 horas que están aquí. Entonces, todos debemos hacer una suerte de, no encuentro otra palabra, apostolado del deber ser cívico. Porque hay muchos abogados, muchos médicos, muchos estudiantes, muchos comerciantes, muchos desocupados, pero hay pocos ciudadanos en nuestra patria y en nuestra provincia, por una razón. Dice el capitalismo del miedo. El miedo crea dependencia, de verdad. Pero en la medida, todos tenemos miedos, todos, sin excepción. No existe el hombre que no tenga miedo. Pero cuando todos tenemos miedo a lo mismo, desaparece el miedo, se convierte en fuerza. Entonces, ¿cómo? Esto que están haciendo ustedes, su modo de esclarecer. Muchos compartirán lo que acabo de decir yo, muchos no. Bueno, pero han escuchado. Entonces, si hay un modo, el de involucrarse, el de participar, el de opinar, el de exigir, el de requerir, el de no conformarse, el de no resignarse. Yo lo he dicho, como aquí todavía no se ha resignado, y hace 20 años fue mejorando. Entonces no se ha resignado, no se ha conformado. Lucha por lo que les cree que son sus convicciones. Entonces es el modo, el único modo. No hay otro modo. Y si como hace un santiagueñazo, como volvió a prender fuego la casa de gobierno y el año medio, como dije, es lo mismo. No sé. ¿Qué estamos hablando? ¿Estamos? Bueno, le damos las gracias a los presentes, al doctor Cavalotti, y vamos los expositores a sacar una foto final ya y damos por concluido. Gracias por la paciencia, por estar.